Buenas tardes, es un gusto poder estar aquí reunidos en la casa de Dios, en la familia de Dios, edificados en Cristo. Damos gracias a Dios en todo lo que nos permite hacer y el poder usar estos medios, estas plataformas para podernos comunicar y aún debido a la pandemia, pues no nos hemos podido reunir físicamente, pero seguimos clamando y pidiendo al Dios de la gloria para que en el momento en que lo permita, estemos en el lugar que Él nos conceda estar todos unidos. Les damos la bienvenida a todos los que también se están conectando. Sean bienvenidos y vamos a iniciar esta enseñanza, esta doctrina básica para que todos unidos en el conocimiento de la fe del Hijo de Dios, en el Espíritu Santo, pero todos vayamos creciendo en unidad hacia el conocimiento del Hijo de Dios para que seamos maduros y vayamos avanzando en esta madurez hasta el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pues vamos a cerrar nuestros ojos, a echar toda nuestra ansiedad sobre de Él y dedicarle este tiempo, nuestro cuerpo concentrado aquí, nuestra alma y nuestro espíritu, para que seamos alimentados por esta preciosa palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús, venimos a ti con un corazón agradecido. Estamos sedientos de tu palabra, Señor. Necesitamos de ti. En este momento clamamos a ti para que nos perdones todos nuestros pecados por la sangre preciosa del Cordero de Dios y que no haya nada que impida el fluir de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nos revele la palabra para que la podamos poner por obra, para que Satanás no la arrebate, Señor, y que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo y dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y que te suplicamos también que fluya palabra sabia, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que grabe estas palabras en nuestro interior, que así como también vamos a estudiar en la palabra de Dios, tú eres el que da el crecimiento, Señor. A nosotros somos tus ministros, instrumentos externos, pero el que obra en nuestro interior es tu Espíritu Santo cambiando vidas, Señor. Y todo esto para la gloria del Padre. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Ponemos todo este tiempo en tus manos para que seamos vivificados conforme a tu palabra, conforme a tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús nos ama y vino a darnos vida y vida en abundancia para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues gracias a Dios por esta hora y le pedimos que... ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? ¿Cuántos la trajeron y sonrían? Ahí pueden poner sus cámaras, nos podemos ver, es un gusto. Yo también que los pueda ver, es un gusto. Y así ya también me voy dando cuenta si me van entendiendo y cómo vamos, aunque sea con la visión. Y podemos sonreír y ahí nos estamos viendo entre todos, ¿cómo ven? En esta noche vamos a continuar con la lección 14. Es una instrucción básica de la lección de Corderitos. Y... Uy, no. Y bueno, aquí ya se me bajó. Aquí como vemos muy brevemente lo que se vio el miércoles pasado y es la leche espiritual. En el apóstol Pedro, y es muy importante que nos aprendamos esta cita
de memoria, vayamos metiendo palabra. Si perseveramos en la meditación, vayamos metiendo palabra en el nombre de Jesús. Aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos primeramente la leche espiritual para que luego podamos ir comiendo el alimento sólido y para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia enseña que el cristiano constantemente debe anhelar, tú y yo lo debemos anhelar, la leche espiritual. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, vamos a desear la leche espiritual para crecer a la salvación. Y esta leche debe de ser pura, sin engaño y no adulterada, como lo dice también el apóstol Pablo en 1 de Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, o sea, todas estas cosas las tenemos que desechar. A Dios no le agrada ni nos va a poder edificar, ni nos puede bendecir si en nuestro corazón sigue habiendo engaño, hipocresía y envidias y difamando. Entonces, todo eso lo tenemos que desechar para que, como dice ahora sí el segundo versículo de 1 de Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos para salvación. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahorita nada más estamos haciendo un resumen. Aquí, como vemos que esta palabra no debe de ser adulterada y tocamos las doctrinas, dice, el agua representa la palabra, por lo que el hecho de que la leche esté compuesta principalmente de agua nos habla de que la doctrina debe de estar fundamentada en la Biblia. Y aquí se está dando esta doctrina fundamentada en la palabra de Dios. En las iglesias donde verdaderamente se predica a Cristo, está fundamentada en la palabra de Dios. Y aquí, gracias a Dios, estamos fundamentados aquí en la iglesia, edificados en Cristo, estamos fundamentados en la palabra de Dios, en la Biblia. Y aquí dice, la falta de fundamento bíblico en la doctrina conduce al error. Y que por eso es importante conocer la verdad de la palabra de Dios para distinguirlo de las doctrinas falsas. Así es como nosotros podemos identificar poníamos el ejemplo en la clase pasada de que un billete falso lo íbamos a poder identificar no estudiando los billetes falsos, a cada rato siguen sacando más billetes falsos, pero si estudiamos el billete original, el billete verdadero, vamos a identificar los falsos. Esto es igual en la palabra de Dios. Si conocemos la verdad de la palabra de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a ir diciendo esa doctrina no está bien, nos lo va diciendo en nuestro interior. Desde el momento en que empezamos a oír a algún pastor o algo que no esté trazando bien la palabra, tu espíritu se va a inquietar. ¿Por qué? Porque conocemos la verdadera palabra de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos falsos pastores se han levantado en la iglesia el día de hoy. Estamos viviendo, como habíamos dicho, tiempos peligrosos, son los últimos tiempos, es el último tiempo. Entonces tenemos que estar bien pendiente de la verdadera palabra de Dios. Y vimos varias doctrinas falsas, como fue una que les vamos a mencionar algunas, no todas, pero se mencionaron algunas que son doctrina de hombres. Se mencionaron doctrina de los fariseos y de los saduceos, vientos de doctrina y doctrina de demonios. Y aquí, como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los que estamos viviendo? Estos son los últimos tiempos. Algunos apostatarán, o sea, se apartarán definitivamente de la doctrina de Cristo. Por eso es tan importante este curso de los miércoles en que crezcamos en la doctrina. Y dice, de la fe,
Aquí dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos, algunos apostatarán, o sea, se apartarán definitivamente de la doctrina de Cristo y de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Porque Satanás y los demonios tratan de desviarnos del camino de Dios. Por esto debemos de pedirle al Espíritu Santo nos dé revelación y entendimiento para poder estudiar y comprender las Sagradas Escrituras. Como vimos en la predicación del domingo, si no comprendemos las Escrituras, el Satanás viene y arrebata la semilla. Entonces no crece en nosotros. Y aquí también la otra, doctrinas extrañas y doctrinas diversas. Y todo esto, como nos dice ahí el apóstol Pablo en Hebreos 13:9, dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos? Con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. O sea que debemos de tener mucho cuidado con esto y no nos dejemos engañar. Dios no cambia, por lo que su pensamiento ni su palabra serán cambiadas jamás, ni afectada por ninguna cultura, ni religión, ni tradición de hombres. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que esto dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es a quien predicamos. Y como vamos a ver, es lo que hay que aprender de Jesús. Y en 1 de Pedro 1:23 nos dijo el apóstol Pedro, pues habéis nacido de nuevo, tú y yo hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Alabado sea el santo nombre de Dios. Y en 1 de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba, se case la hierba y caece la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Esta es la palabra que predicamos. Con temor y temblor delante de Dios estamos predicando esto hoy. De verdad que con temor y temblor les predico de la preciosa palabra de Dios. Nadie está capacitado para hacerlo, pero Dios nos capacita. Y lo que Él nos enseña, pues es lo que enseñamos. También había doctrina de Balaam. Hizo que el pueblo de Dios se pecara, cometiendo los israelitas adulterio físico y espiritual, ofreciendo sacrificios a ídolos. Fue lo que vimos, y la doctrina de los nicolaitas. Son algunas doctrinas falsas que se tocó en la clase pasada. Estas doctrinas animan a los cristianos a llevar vidas moralmente relajadas. Y si empezamos a relajarnos, pues acabamos apostatando. Dice, y esto sigue pasando actualmente, maestros corruptos que engañan a los creyentes para que se comporten como los del mundo. Por lo que hay que mantenernos firmes en la roca que es Cristo, nuestros pies firmes sobre la roca que es Jesucristo, y no seremos conmovidos. Esas fueron algunas doctrinas, porque hay más. Y
quedamos que esta clase iniciaríamos con los beneficios de beber leche espiritual de cada uno de los ministerios que ya también los hemos visto en clases pasadas. ¿Cuáles son los 5 ministerios que el Señor Jesucristo levantó? No los hombres. Los ministerios son un llamado que el Señor Jesucristo hace. Y está el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de evangelismo, el ministerio evangelístico y pastoral y magisterial, el del maestro. Esto lo vimos en las clases pasadas, estos 5 ministerios. Y aquí, como dice en Efesios 4:1, Él, o sea, es Jesucristo, dio a algunos el ser apóstoles, o sea, esto es un llamado. Ningún hombre que ya diga, no, pues sí, yo soy apóstol. No, tiene que ser llamado por el Señor y también se debe de evidenciar por sus frutos. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios del Señor Jesucristo. Así vamos a ver hoy la leche apostólica también. La leche, hoy vamos a ver la leche apostólica también, y si Dios lo permite, a ver lo que alcancemos, leche evangelística, pastoral, vamos a irlas viendo, pero vamos a ver hasta dónde hoy nos permite el Señor llegar. La leche apostólica. Jacob, en Génesis, recordemos quién es Jacob. Abraham concibió a Isaac, Isaac concibió a Jacob y Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos. Ahí están las 12 tribus de Israel. Y Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos. El Señor Jesucristo es el más grandioso descendiente de Judá. Y en Apocalipsis 5:5 vemos que es llamado el león de la tribu de Judá. Y es que en este punto vamos a ver la bendición que Jacob le dio a su hijo Judá. Por eso puse aquí que el Señor Jesucristo es el más grandioso descendiente de Judá. El Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Entonces, en Apocalipsis 5:5 vemos que es el llamado Jesús, el Señor Jesús es el llamado el león de la tribu de Judá. Y aquí Jacob bendice a su hijo Judá con la siguiente bendición. Está tremenda la bendición que también le dio Jacob a su hijo, que era profético hacia cada uno de sus hijos. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Tocamos esto porque se refiere también a este mismo tema. Estamos viendo dientes blancos de la leche. Cuando mencione alguna cita de alguna Biblia que no es de la que usamos generalmente, que es la Biblia de las Américas, les mencionaré en cuál la pueden encontrar, y esta cita bíblica está así en la Reina Valera 60. Esta bendición se refiere a que la tierra de Judá será bendecida tan abundantemente por Dios que en la vid servirá para propósitos tan comunes como ser postes para tan alguna cabalgadura. Y a lo que se está refiriendo al tema de ahora, que vamos a trazar en cuanto a lo que se está viendo en el tema de ahora, es que la leche está compuesta por calcio, que combinado químicamente con el fósforo está presente en los dientes y en los huesos como hidroxifosfato de calcio. Esto lo podrán entender muy bien las personas que son dentistas. Pero en cuanto a la palabra de Dios, aquí vemos que una de las funciones de la leche apostólica es producir dientes y ayudar al crecimiento y fortalecimiento de los huesos, espiritualmente hablando en el cristiano. Espiritualmente hablando del cristiano tenemos que tener buenos dientes, porque la leche, eso es lo que permite en el bebé
que se vaya formando el bebé, vamos creciendo, también se van fortaleciendo sus dientes. Un bebé no puede comer una carne. Entonces el bebé come la lechita, el biberón, alimento de bebé, papilla, porque no tienen dientes. Pero conforme va creciendo ese bebé y por la leche, van siendo fortalecidos sus huesos, se van desarrollando sus dientes y está siendo capacitado para poder comer más adelante comida de adulto. Un adulto no puede permanecer comiendo comida de bebé, así como a nuestros hijos, los que hemos tenido la dicha de tener hijos, como los padres, tenemos que ir viendo que según la etapa es el alimento que se le debe de ir dando al bebé para que crezca como debe de ser y vaya siendo fortalecido a crecer sano físicamente. También debemos de cuidar el alimento espiritual de nuestros hijos, y si somos ministros, mucho más tenemos que cuidar el alimento que se les va a dar a ustedes, al pueblo de Dios. Y nosotros como ministros debemos de comer mucha más palabra para poderla dar bien a ustedes. Entonces, para comer viandas sólidas, hay en Hebreos 5:14, el autor de Hebreos nos dice, pero el alimento sólido es para los adultos, ¿verdad? El bebé no va a poderse comer una carne, no puede, no tiene dientes. Entonces, pero el adulto sí puede ir comiendo pan, bolillos, o puede ir comiendo alimentos más duros, pero los cuales, dice, pero el alimento sólido es para los adultos. Huevito, una tortilla de huevo, porque hasta que el bebé no crece, hasta ciertos meses, se le podrá ir dando todos estos alimentos. Entonces, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Recordando qué tan importante es el don del discernimiento para distinguir entre el bien y el mal y saber la diferencia también que hay entre el bien y el mal. Es muy importante el don de discernir. ¿Y cómo vamos a discernir? Pues también conociendo la palabra de Dios. Un adulto ya no tomará un biberón de leche. Imagínense un adulto tomando biberón. Claro que no, ni le va a llenar. Dice, o alimento para bebé. Del mismo modo, el cristiano debe de ser diligentemente aplicarnos en estudiar la Biblia para poderla poner por obra. Bueno, aquí le escribí. Dice, del mismo modo, el cristiano debe ser diligentemente en estudiar la Biblia para poderla entender. Es que si recordemos que lo que no entendamos, ni lo podemos compartir, ni lo podemos poner por obra en nuestras vidas. Esa palabra, esa semilla la lleva Satanás. Entonces debemos de ser diligentes, todos. Claro, el maestro, el apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta, de los 5 ministerios, tenemos que estudiar mucho más, de verdad esforzarnos, no como una obligación, sino como un deleite, porque amamos a Dios, pero sí debemos aplicarnos en esto y entonces poderlo aplicar a nuestra vida. ¿Para qué? Para crecer en fe. Porque sin la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y pasar de la leche espiritual a la carne espiritual y poder hacer frente a la batalla. Recordemos que estamos en guerra, no podemos bajar la guardia, no nos podemos dar ese lujo. Estamos en guerra, tenemos un enemigo y es real, pero real es también el Dios que tenemos y más poderoso que el enemigo. Dios nos ha dado armas, pero tenemos que aplicarnos. Ahí en Efesios 6 están las armas, está el casco de la salvación, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, la palabra de Dios, las sandalias con el apresto del evangelio de la paz.
pero la tenemos que poner, y también habla ahí en Efesios de la importancia de la oración. Entonces, los dientes permiten que la persona ingiera alimentos sólidos y obtener los nutrientes para lo que el cuerpo necesita. Estos nutrientes nos habla de la doctrina apostólica, como lo hemos visto aquí desde los inicios. En el libro de Hechos se ve, dice, esto nos habla de que la doctrina apostólica ayuda a que el cristiano pueda ser alimentado con doctrina profunda para que no se escandalice y se aparte del Señor. Esto es lo que queremos, esto es lo que de verdad deseo, y es mi oración, que cada uno de ustedes no se aparten del Señor, que estemos preparados para cuando venga el arrebatamiento, y esperemos y aguardemos la venida, no la segunda venida del Señor. Esa es mi oración a Dios por cada uno de ustedes. En Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Recordemos aquí, si por favor, un momento vamos a ir al libro de Hechos, aquí en tu Biblia, vamos a ver ahí en Hechos 2, para que recordemos aquí que la iglesia recibió la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús dio el mandamiento de que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos ahí, en Hechos 1:8, hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Y esto es para la iglesia hoy. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para dar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo y seguir predicando las enseñanzas. Y luego aquí vemos que vino el Espíritu Santo, y después vino el discurso de Pedro. Aquí en el discurso de Pedro, que inicia en el ya investido con poder, el apóstol Pedro empezó a predicar, y vemos todas las personas que se convirtieron aquí en el capítulo 2, en el primer discurso de Pedro. Y aquí en el Hecho 2:42, y vamos por favor a buscar qué es lo que estamos, aquí dice, los que ya se habían convertido, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro, cuando predicó el primer discurso lleno del Espíritu Santo, 3,000 personas se convirtieron. Esto es algo formidable. Y a lo que voy es que aquí dice en el versículo 2:42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles enseñanzas? Tan pronto como una persona nace de nuevo, se siente con vida espiritual, porque nuestro espíritu ya nació. El espíritu que estaba muerto antes de conocer a Cristo, ni nos interesaban las cosas de Dios, ni saber lo que Él decía, ni cuál era su voluntad. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, sentimos eso, como nuestro espíritu nació, y nuestro espíritu va a empezar a desear las cosas de Dios, porque somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu ya nació de nuevo, y anhelando esa vida espiritual, anhelando la leche espiritual de la palabra de Dios, deseando, y ahí como dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, dice, deseando las enseñanzas de los apóstoles, es decir, estaban ansiosos por aprender todo lo que podían acerca del Señor Jesucristo, deseando conocer el que les había salvado. Y eso es igual para ti, para mí. Necesitamos conocer a quien nos salvó, a quien nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces, por eso aquí dice en Hechos 2:42 que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Estamos viendo esto, la flecha apostólica.
Entonces se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Tan pronto como una persona nace de nuevo, siente esto, la necesidad de esta leche espiritual. Entonces, deseando las enseñanzas de los apóstoles, es decir, estaban ansiosos por aprender todo lo que podían acerca del Señor Jesús, junto con la proclamación, que eso es lo que proclamamos, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, todo para la salvación del hombre, porque Jesús es la única persona que nos puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra para salvación que el nombre de Jesús. Y entonces por eso dice, todo lo que está en azul es un comentario, lo que es la palabra dice, está en negro y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y ahí el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:1 nos dice, así que yo, estamos hablando de la doctrina de los apóstoles y el apóstol Pablo nos dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Está hablando a la iglesia de Corintios, que ya debiendo de ser maduros, les tuvo que hablar como a carnales. Aquí dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, los que necesitaban el biberón, la lechita apenas. Dice, personas nacidas de nuevo, que habían conocido a Jesús y todavía actuaban como naturales. Una vez que hemos nacido de Dios, hemos sido sacados de la podredumbre del mundo para vivir, dice ahí, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino admirable de su amado Hijo Jesucristo. Así es que así debemos de empezar ya a actuar. Y dice, personas nacidas de nuevo, que habiendo conocido a Jesús y todavía actúan como hombres naturales, controlados por la naturaleza pecaminosa, en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Y como dice también en el apóstol Pablo, ahí hablando del hombre natural, pueden ir ahí al hombre natural, porque aquí estamos hablando que habló como a carnales, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Como hemos comentado, necesitamos, como empezamos aquí, necesitamos el discernimiento. Aquí que lo hablábamos para discernir, como nos dice el autor de Hebreos, en Hebreos 5:14, que es Pablo también, aquí para discernir el bien y el mal. ¿Qué tal? ¿Verdad que está tremenda la palabra de Dios? Entonces necesitamos este discernimiento. Ya me estaba pasando. Y aquí, como dice Pablo en 1 Corintios 3:1, personas nacidas de nuevo, habiendo conocido a Jesús, pero todavía se comportan como naturales, como hombres naturales. Y que es lo que dice aquí en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, o sea, son locura. Por eso nos dicen, están locos, estos locos que quieren trastornar al mundo con sus locuras. Nosotros somos los cuerdos, los que estamos en la realidad. Pero ellos no las pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Toc, toc. Y para discernirlas espiritualmente, no se pueden hacer sin el Espíritu Santo, no las podemos discernir. Antes de llegar a Cristo, tú y yo no las podíamos discernir porque no estaba el Espíritu Santo en nosotros. Ahora que ya hemos nacido de nuevo, está el Espíritu Santo en nosotros y ya las podemos discernir y aceptar. Pero mientras no, sin el Espíritu Santo, nadie puede discernir ni aceptar las cosas de Dios. Así de sencillito. Primera de Corintios 3:2 nos dice, vamos a continuar como estábamos. Aquí se abre un paréntesis para ver al hombre carnal, al hombre natural. Y aquí vamos a continuar. Primera de Corintios, aquí seguimos en el estudio de Primera de Corintios 3:2, dice, os di a beber leche
no alimento sólido porque todavía no podías recibirlo. O sea, a un bebé que le estás dando leche para que pueda empezar a tomar jugos o fruta o eso, tiene que empezar a crecer. Un bebé recién nacido recibe la leche materna. No le puedes dar un jugo de naranja acabado de nacer al bebé. Tiene que ir creciendo, aprender a comer una naranja y todo eso. Aquí por eso dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, y aún ahora podéis. Qué terrible. Dice en 1 Corintios 3:3, dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo esto, celos, contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Ya debemos de dejar eso como vimos al principio, aquí como lo dijo Pedro. Qué tremendo que sí, es hermosa la palabra y cómo tiene una conexión, ¿no? Como aquí lo veíamos en que debíamos de dejar las cosas, ¿no? Todo engaño, malicia, hipocresía y envidias, todas esas cosas las teníamos que desechar. ¿Para qué? Como dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcamos. Pero si no, ¿cómo vamos a crecer? Y por eso acá el apóstol Pablo nos dice, pero el hombre natural no acepta estas cosas del espíritu, pero acá continuamos, perdón, acá dice, pero todavía sois carnales, 1 Corintios 3:3, pero todavía sois carnales, pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Ya entre nosotros no debe de haber ni los celos ministeriales, hay mucho trabajo en Cristo Jesús y cada uno tenemos nuestro llamado, y cuando cada uno de nosotros sabemos el propósito y tenemos la identidad con Dios, no tendremos celos ni envidia de los demás. Estaremos ya en la madurez. Por eso, en la iglesia de Cristo hay tanto y que ahí se van friccionando las personas. Es que eres cristiano y mira, pero es que tiene que ir creciendo a la madurez. Una vez que ya has ido creciendo a la madurez, esto de los celos, la envidia, la discordia, ya tiene que salir de nosotros. ¿Y por qué? Porque vamos conociendo la identidad que tenemos en Cristo. Y no somos carnales ni andamos como hombres. Porque cuando uno dice también aquí, ya hay división, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, sois simplemente hombres, instrumentos para dar a conocer la doctrina, pero somos de Cristo. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Quién dio el crecimiento? Dios. Aquí como dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Aquí el apóstol Pablo no descarta la acción formativa que tenemos los ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, no lo descarta. Ni el de ser agradecidos con ellos. Tenemos que ser agradecidos con nuestros apóstoles, con nuestros pastores, con los profetas, con nuestros maestros de la palabra, con el pastor. Dice, aquí el apóstol no descarta la acción formativa de los demás, ni que debamos de ser agradecidos. Incluso dice que hasta compartamos con ellos lo que tenemos. Dice, pero sí que solo Dios da el crecimiento, ya Él se le da todo el honor y la gloria, pues solamente Él, aquí va con mayúscula, Él que es Dios, Él es el que obra en nuestro interior, en nuestro corazón del redimido, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, y vamos siendo transformados, y que esto ya se empiece a ver en el fruto del Espíritu. Y ahora vamos a ver la leche evangelística. En Job 29:5 dice, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Los pies se relacionan con el ministerio evangelista, porque dice, hermosos son los pies
de los que anuncian el Evangelio de la paz. Aquí en Romanos 10:5 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien, el Evangelio de paz, dicen otras versiones. Así es que tus pies y los míos son hermosos porque anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Esto nos enseña que el ministerio evangelista debe de producir leche para alimentar a la iglesia. No debe tener únicamente mensajes para anunciar a los no creyentes. O sea, claro, el evangelista habla mensajes para los que aún no creen, pero también debe de hablar para los que están en la iglesia. Dice, no debe únicamente el mensaje para anunciar a los no creyentes, sino tener doctrina. Estamos hablando de la doctrina evangelística necesaria para enseñar a la iglesia. Y vamos a ver el ejemplo de Felipe. Felipe es un ejemplo de cómo el evangelista debe tener doctrina para anunciar y enseñar el evangelio. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Así es que vamos a ver los pasos aquí de Felipe, que estamos viendo que no nada más habló a los inconversos, sino tiene que tener doctrina para la iglesia. Y está, 3 incisos, vamos a ver, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Aquí que dice, anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Así vamos a ir meditando la palabra cuando tú la estés estudiando, también en forma personal, pero también ahorita aquí con la iglesia. 2, anunciaba el nombre de Jesucristo. ¿Qué anunciaba? El nombre de Cristo. Y 3, bautizaba hombres y mujeres. Es muy importante el bautizo. Ya lo hemos visto, una vez que has nacido de nuevo, paso siguientito, luego el bautizo. Y lo vimos también en el mismo ejemplo con Felipe. Esto nos muestra cómo la leche del ministerio evangelista anuncia el evangelio en diferentes temas, llevando a las personas al bautismo en agua, para lo cual es necesario enseñarles porque deben practicarlo. El evangelista, esto es lo que hace, de la palabra de Dios, del ejemplo de Dios, ahí se va siempre hacia dar el plan de salvación, pero debe de tener un conocimiento de la doctrina, debe de también alimentar a la iglesia. En Hechos 8:40, esto de verdad es algo tremendo con los evangelistas, de cualquier punto de la palabra te lleva al plan de salvación. En Hechos 8:40 dice, mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio. ¿Quién? Felipe. Mas Felipe se encontraba en Azoto y por donde pasaba, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y vemos nuevamente a Felipe anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí lo vemos en Hechos 40. Y en Hechos, todavía estábamos aquí, en la palabra de Dios, en Hechos 8:35, dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunciaba el evangelio de Jesús. ¿Cuál escritura? Era la que estaba leyendo el eunuco. Miren, por favor, vayamos un momentito. Ahí tú ya que tienes abierta tu palabra de Dios, ahí vemos en Hechos 8:35 y era lo que les explicaba. De cualquier punto de las escrituras, el evangelista te va a llevar al plan de salvación. Aquí, esto es increíble, increíble. En Hechos 8:35, vamos a Hechos 8:35, aquí, si se fijan, es Felipe y el etíope. Y el etíope venía leyendo esta parte, el pasaje de las escrituras que decía, como oveja
a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? O sea, Isaías era el profeta. El profeta, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Por eso es importante congregarnos y que somos instrumentos, claro que sí, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, sí. Y dice aquí, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué tal, Como desde esa escritura lo llevó a los pies de Jesucristo. Algo increíble. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer siempre que hablemos la palabra, llevarlos a los pies de Jesús, no a los hombres, a Jesús, hasta llevarlo al bautismo en agua. Así es que vemos a Felipe enseñando el precioso evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo al eunuco hasta llevarlo al bautizo en agua. Y esto es para la gloria de Dios. Gloria para Dios. Así es que, como ven, todo esto está precioso, está hermoso. Nos estamos deleitando en conocer la palabra de Dios. Y ahorita vamos a llegar a la leche pastoral. Aquí dice, la doctrina pastoral está representada en los pechos llenos de leche, lo que se refiere a la lactancia. El tema natural, algunos de los beneficios de la lactancia para el recién nacido y la madre son crecimiento saludable. Esto nos habla que la doctrina emitida por un pastor hacia su congregación produce un crecimiento espiritual, que es lo que estamos viendo que el pastor debe de dar esto. Doctrina de la palabra que su congregación, que la congregación que le dio el Señor, porque las ovejas son del Señor, no es su ministerio, no. El Señor lo puso ahí para alimentar a las doctrinas de Cristo, a las ovejas de Cristo. Las tenemos que cuidar, son de Jesús. Por eso con temor y temblor estoy aquí delante de ustedes predicando esta gloriosa palabra. Y dice, el tema natural son algunos beneficios de la lactancia para el recién nacido y la madre. Crecimiento saludable. Esto nos habla que la doctrina emitida por un pastor hacia su congregación produce un crecimiento espiritual saludable en los oyentes, lo que evitará que su crecimiento sea normal y le prive de disfrutar la vida en abundancia. Por eso damos la doctrina para todos. Hay muchos que no les gusta la doctrina del diezmo, pero esto es una bendición para el pueblo de Dios. Es más, es universal para cualquier persona que diezme, es una bendición. Pero hay muchos que no, esa doctrina ya no es para nosotros, pero el pastor la da porque es de bendición. Y muchas otras doctrinas pero las tenemos que dar porque son para crecimiento. Y hay otra, equilibrio emocional. La doctrina pastoral ayuda al equilibrio emocional del cristiano, de manera que conforme sea necesario, reciba consuelo, amor, disciplina también. En amor, disciplinar. No es fácil, crean que no. Y con temor y temor, con temblor y temor, disciplinamos. Pero es importante disciplinar. No podemos estar viendo o que vengan a consejería y no hablar la verdad. Que a muchos ya no les parece porque no era el consejo que ellos querían, pero el consejo que de un verdadero pastor te dará siempre será la palabra de Dios. Y no podemos dar otra. El consejo debe de ser la palabra de Dios. Por eso el pastor debe de conocer muy bien la palabra de Dios para aconsejar correctamente. ¿Por qué? Porque disciplinamos.
No, mira, esto no te conviene, no te conviene. Te conviene esperarte, te conviene lo que dice el Señor, el orden de Dios, el matrimonio, los hijos, y así te conviene. Y de verdad que cuando obedecemos a Dios, esto va fluyendo muy bien. También aconsejamos. Si vienen y nos piden un consejo, también será de acuerdo a la palabra. Y también animamos. En este tiempo de pandemia hemos estado animando también, porque no hay otra respuesta en ninguna parte del planeta que no sea Jesucristo. La situación que tú estés pasando, esto es un ánimo que debe dar el pastor. Jesucristo es la respuesta a todas las áreas de nuestra vida. Que si fallamos, Jesús nos dice que nos arrepentamos, que tenemos perdón por su sangre, que no hay pecado más grande que hayas cometido que la sangre de Jesucristo no lo limpie. Es primera de Juan 1, 7 al 9. Entonces, claro que vamos animando, que por eso es el conocimiento que debemos de leer las Escrituras. Si el pueblo de Dios lee las Escrituras, cuánto más el pastor. Yo creo que, o sea, en horas y en lectura y en aprendizaje, verdaderamente. Todo esto el pastor debe de vigilar por sus ovejas, que son del Señor Jesús. Por eso dice que en una parte de la palabra dice que oren por nosotros, porque nosotros entregamos cuentas a Dios de ustedes. También habla de que la enseñanza, aquí estamos hablando de la leche, es bacteriológicamente segura. Esto nos habla del cuidado en la alimentación del cristiano, es decir, que la doctrina pastoral ayuda a evitar que los cristianos ingieran doctrinas adulteradas, que fueron las que vimos al principio, o de las que afectan su desarrollo espiritual. O sea, que esto es lo que aconseja siempre. Así como una mamá le dice a su hijo, lávate las manos, vente a comer. Y ahora con la pandemia que te dice, lávese frecuentemente las manos, échese gel. Ahora nosotros también, como pastores que decimos, lee la palabra, ya la leíste. Cuando una persona viene, muchas veces no les gusta ya cuando empezamos a hablar, porque vienen, te platican todo el problema, te dicen, y entonces empieza uno y le dice, oye, ¿pero estás leyendo la palabra? No, esta semana, no, bueno, no la leo muy a menudo. Bueno, y horas, no mucho. Entonces es muy importante ir ubicando a las personas para que nuevamente entren al redil. No es fácil, pero es lo conveniente. Entonces, esto es lo que trata el pastor, quitar las garrapatas de la oveja. Bacteriológicamente segura le damos esta leche. Esto nos habla del cuidado en la alimentación del cristiano, es decir, que la doctrina pastoral ayuda a evitar que los cristianos ingieran doctrina adulterada, o sea, veneno. Esas son las doctrinas adulteradas que nos apartan de Jesús, o de las que indicadas al principio que afectan el desarrollo espiritual. Que ahí fue cuando también, si tú vas como hijo de Dios a hablar con una persona, ocupa tus medios de comunicación, WhatsApp, Face, lo que tengas Instagram, redes sociales, no sé, hay muchas redes sociales. De verdad, como hijos de Dios, no, como ahí en el estudio que se mandó en el WhatsApp, Pablo aprovechaba muy bien el tiempo. De verdad que sí. Desde que se convirtió al Señor, como lo pusimos aquí en el estudio al final del capítulo 28 de Hechos,
Por favor, lean estas reflexiones que se manda, es el estudio y ya vamos a iniciar el día de mañana con la ayuda de Dios el estudio de Gálatas en el WhatsApp. De verdad, alimento hay en casa de Dios, es en la iglesia edificados en Cristo hay alimento. Estamos procurando dar lo mejor. Se inicia mañana. Si Dios lo permite, el libro de Gálatas vamos a ir iniciándolo. Y como aquí decía en el estudio de la palabra, en el último capítulo 28, de los versículos 17 al 30, que decía que Pablo es un ejemplo claro de una persona nacida de nuevo, llena del Espíritu y que aprovechaba bien el tiempo. Pues obedeció el llamado del Señor Jesucristo, rindiéndole por completo su vida a su Salvador. Y esto lo vimos claramente en la vida de ministerio de Pablo. Así es que, como dice aquí, debido a la falta de alimento espiritual, aquí estábamos, esta doctrina adulterada es la que tenemos que cuidar de las ovejas. Por eso a veces cuando llegan algún comentario con amor, se les dice, bueno, es que esto no es de acuerdo a la palabra. Entonces, aquí en el cuarto punto de la leche pastoral es que disminuye la incidencia de muerte súbita del lactante. Debido a la falta de alimento espiritual, hay personas que no permanecen en el evangelio, sino que regresan al mundo, por lo que el pastor debe estudiar la palabra. Como les decía, estudiar la palabra. Si un hijo de Dios estudia la palabra 1 hora, el pastor yo creo que por lo menos 10. De verdad tenemos que estar empapados en la palabra de Dios. A veces ven ahí a los pastores y dicen, ay, sí, qué padre, yo quiero ser pastor. Ok, niégate a ti mismo, toma la cruz de cada día y sigamos a Jesús. Y esto es para todos, para todos. Entonces aquí dice, debe estudiar la palabra, no solamente para predicarla, sino para enseñarla y también para vivirla, porque el pastor lo que predica hay que vivirlo y así evitar que muchos naufragen en cuanto a la fe. Por eso el apóstol Pablo escribió ahí en el capítulo 1 de Timoteo, versículo 19, está tremendo este versículo que escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Es una analogía muy clara. Dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado, y verdaderamente muchos han rechazado, algunos la han rechazado. Como dice ahí el Señor en Mateo 7, creo que dice, bueno, en el Sermón del Monte en Mateo, que es del capítulo 5 al 7, dice, porque ancho es el camino, amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que andan por ella. Pero ¿qué dice? Pero estrecho es el camino y angosta la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo tocante a la fe. O sea que debemos de cuidar estas enseñanzas básicas de la fe, de la palabra de Dios. Por eso, por favor, no falten al curso de Corderitos. Por favor, vamos a seguir creciendo hacia la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, hacia la unidad de la fe. En el Espíritu Santo andamos. Y debemos cuidar que las enseñanzas básicas de la fe, de la palabra de Dios, para no naufragar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si fuéramos aquí en las palabras griegas, que ya no las puse, pero naufragar es, pues, todos conocemos que es naufragar, pero ahí dice que se hizo pedazos la barca y en lo tocante a la fe. Así que no naufraguemos.
Debemos cuidar las enseñanzas básicas de la fe de la palabra de Dios. ¿Para qué? No naufragar. Y así mantener, como dice aquí, y así mantener una buena conciencia para que no sea contaminada con prácticas pecaminosas contrarias a la doctrina. Con prácticas contrarias a la doctrina, para que no sea contaminada con prácticas, aquí es con prácticas, a ver si la puedo corregir, con prácticas pecaminosas contrarias a la doctrina. Por eso es tan importante estos cursos del miércoles, este curso del miércoles que es doctrina. Esta es básica, pero luego vamos a tener más adelante la doctrina avanzada. Por eso es importante las bases. No faltes, no faltes. Y gracias a Dios ya estamos pudiendo grabar estas clases. Si te la perdiste algún día o la quieres volver a repetir, entra al canal ahí en la liguilla de YouTube de Edificados en Cristo y ahí las encontrarás. También las predicaciones del domingo. Si Dios lo permite, voy a volver a mandar la liguilla para que estén al corriente, pero sigamos perseverando. El lunes en intercesión, qué importante, como dice ahí en Efesios, creo que 6:18, que sigamos en la oración. Vamos al libro de Efesios, por favor, de lo que dice ahí en Efesios, creo que es 18. Me parece que sí es 18, y dice ahí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto lo estamos llevando a cabo los lunes de 7 a 9, por favor, es muy importante, de 7 a 8:30, 9 más o menos, ahí lo que vayamos haciendo, permitiendo el Señor. Los miércoles la doctrina y los domingos la palabra, esperando que muy pronto el Señor nos dé un lugar y guiados por el Espíritu Santo y que las autoridades lo permitan, ya empezamos a reunir con la ayuda de Dios. Les agradezco a todos también los diezmos, aportaciones que están teniendo, porque la iglesia sigue avanzando, las buenas obras no se han quedado atrás, seguimos ayudando a personas, se siguen comprando Biblias, se sigue evangelizando, se sigue repartiendo la palabra de Dios. Así es que cada uno dé conforme a lo que propuso Dios en su corazón. Ahorita no nos hemos visto, puedes guardar el diezmo para cuando nos veamos, o también se está dando la tarjeta ahí en el WhatsApp de la iglesia para los que conforme a lo que Dios, conforme a lo que cada uno se propuso en su corazón, den para sembrar en el reino de Dios. Les agradezco a todos su colaboración también en cuanto a las ofrendas y diezmos que han estado aportando al ministerio Edificados en Cristo. Que Dios les siga bendiciendo y continuaremos, aquí vamos a dejarlo, y la próxima clase veremos leche profética y la leche magisterial con la ayuda de Dios. Sonrían porque Cristo les ama. Hemos ahorita comido una buena comida, una buena cena espiritual, y pues le pido al Señor que también les bendiga en una cena para el cuerpo. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por todo esto. ¿Están gozosos? Sonrían, sonríanle al Señor, bien contentos por lo que hemos aprendido el día de hoy. Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a pedirle, no nos cerremos la Biblia, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche y a pedirle para que sigamos avanzando por el poder del Espíritu Santo en el crecimiento, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo les invito en este momento que cerremos nuestros ojos, pero abramos nuestro corazón. Así como dice ahí en Efesios 4:13. Vamos a orar conforme a esto en el nombre de Jesús.
Padre bueno, hoy nos humillamos completamente ante tus pies, reconociendo que sin ti no somos nada. Como bien lo dijo Jesús, el Señor ahí en Juan 15:5, que permaneciéramos unidos a la vid, que su palabra permaneciera en nosotros y nosotros en él, para que podamos dar fruto, porque sin Jesús nada podemos hacer. En esta noche te suplicamos, Señor, conforme está escrito en la palabra de Dios, aquí en tu preciosa palabra, Señor, en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, Señor. Te lo suplicamos todo esto, gemimos, clamamos con todo nuestro corazón para que lleguemos a para que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Te suplicamos, Señor, que como también dice tu palabra, que sin tu Espíritu no lo podemos hacer. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. En esta noche, Señor, te suplico que venga tu Espíritu Santo y nos llene, para que levante al caído, para que fortalezca al débil y para que seamos llenos de ti, Espíritu Santo. Precioso Dios, precioso Espíritu Santo, te pedimos que vengas y nos llenes y nos invistas de poder, Señor, para poder seguir hablando la preciosa palabra del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y todas las enseñanzas que hay en la preciosa palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y danos valentía. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú levantes a los valientes. Despierta tu iglesia, Señor. Necesitamos levantarnos, levanta valiente, Señor, danos de nuevo para poder predicar la preciosa palabra de Dios. En esta noche te pedimos, Señor, que tomes nuestras vidas. Y te ruego, Padre, para que si alguna persona ha venido a tus pies en esta noche, oyendo por primera vez el Evangelio de Jesucristo, que tú tanto has amado al mundo que enviaste a tu Hijo Jesucristo, tanto nos has amado que diste a tu único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si alguna persona, esta clase, esto llegó hasta, pues, Señor, personas necesitadas y que por primera vez te están oyendo este mensaje y quieran, Señor, rendirle su vida a Jesucristo, te pedimos por ellos y oramos junto con ellos. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por el amor que nos has dado y nos has mostrado en Cristo Jesús. En esta noche rendimos nuestra vida a ti, Jesús. Te lo suplicamos que tú, Señor, que eres el único Hijo de Dios, que diste tu vida a favor nuestro, a favor mío, me perdones todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa, Señor. Jesús, y yo creo que tú moriste y resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, y esta es nuestra esperanza, que tú hoy nos has dado el regalo de la vida eterna y moraremos por toda la eternidad con Dios. Gracias, Señor Jesús, y te suplicamos que venga la llenura de tu Espíritu, pues ahora anhelamos las cosas de Dios. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, para que podamos andar como es digno de Dios, agradándote en todo, en el nombre precioso de Jesús.
Continuemos todos pidiendo, gimiendo, gimiendo por la llenura del Espíritu. Necesitamos levantarnos para dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nos lo demande, porque no hay otro nombre dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesús. Despierta a tus valientes, Señor, y levanta personas conforme a tu corazón, pastores conforme a tu corazón, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros conforme a tu corazón, y que podamos seguir pastoreando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, hasta que Jesús venga por nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú nos escuchas y con tremendas cosas nos respondes, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y a Jesús, al que está sentado en el trono, al Dios soberano, y a Jesucristo damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, al que vive, al que reina, a Jesús. Gracias, Padre, te damos en esta noche por permitirnos estar aquí reunidos, y te pido, Señor, para que las personas que se unieron en otras casas también para poder escuchar esta audición lleguen con bien a sus casas. Y Padre, en el nombre de Jesús, les bendigas y les guardes, hagas resplandecer tu rostro sobre de ellos, tengas de ellos misericordia, alce sobre de ellos tu rostro y pongas sobre tus hijos tu paz, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso del estudio de tu palabra. Gracias, Padre soberano, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga y que tengan una noche confortados por el Espíritu Santo, ahí donde tú estés, en el nombre de Jesús. Dios te ama y te mando un fuerte y cariñoso abrazo fraternal en Jesucristo. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Gracias a todos y conectémonos el domingo. La cita es con Jesús. Que el Señor Jesús te bendiga. Sonríe porque Cristo te ama. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias.